acompañados esta edición de ¿Quién lo diría? Por Infinita y también por las pantallas de Mega Plus, con una agenda con harto tema. Hoy día hay una jornada clave en el Congreso, 9:30 de la mañana. Se tiene que votar la propuesta o el proyecto de reforma constitucional para dar curso finalmente al proceso constituyente, ¿verdad? Esto después del proyecto entregado por la Comisión Técnica, la propuesta de proyecto de texto de reforma constitucional entregado por la Comisión Técnica, un acuerdo que salió el 6 de diciembre después de varios días de trabajo. En esta propuesta se dejaron fuera algunas cosas, entre ellas, ¿verdad?, las definiciones respecto de participación de las mujeres, de pueblos originarios y de independientes para la discusión en el Congreso. Esa discusión en el Congreso se trató de zanjar ahora, o se está intentando zanjar ahora, aparentemente con un resultado distinto del que en la oposición querían, que era conseguir ahora para esta votación, ¿verdad?, tener definido estos temas sobre la participación de estos tres grupos, ¿verdad? En el caso de las mujeres, un grupo más que mayoritario, más del 50% de la población. La opción también es discutirla en un proyecto de ley distinto, posterior, que es por lo que se estarían inclinando varios también en el oficialismo. Pero como sea, se instala ahí una polémica porque hay, ¿verdad?, disposición para hacer algunos cambios del texto del acuerdo de la Comisión Técnica, pero otros no. En unos casos se pone en riesgo el acuerdo y en otros aparentemente no. Bueno, conversemos de eso para entender cuáles son las razones, ¿verdad?, de la posición que ha estado llevando adelante la UDI, que ha sido acusada desde distintos lados, ¿verdad?, más fuertemente por la oposición, pero también más, a lo mejor, si ustedes quieren, en conversaciones de pasillo desde algunos sectores del propio oficialismo, de estar amenazando a Renovación Nacional y a Evópoli, e incluso haber amenazado en algún momento en la discusión del Comité Técnico con hasta salirse del gobierno. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de toda esta situación? ¿Qué es lo que está de fondo? Conversamos con una de las personas clave, ¿verdad?, en la Unión Demócrata Independiente en todo el proceso desde que se llegó al famoso Acuerdo por la Paz en el Congreso hasta este momento, la senadora Ena von Baer. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Connie, muchas gracias. Senadora, ¿cuáles son las razones de fondo de la UDI para no querer zanjar en esta discusión en particular, ¿verdad?, el mecanismo por el cual vamos a incorporar la participación de las mujeres, de los pueblos originarios y también de los independientes? Connie, yo primero, y discúlpeme, pero creo que tenemos que decir las cosas en los momentos importantes. Nosotros hoy enfrentamos una jornada que de verdad es histórica para nuestro país. Hoy día se va a votar el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución en el Congreso, y esto abre un proceso que va a ser largo, y en el que yo espero podamos recuperar, pero sobre todo instalar entre nosotros el espíritu de este acuerdo, porque el espíritu de este acuerdo era que entre todos cedíamos, todos poníamos algo sobre la mesa para poder encontrar un espacio común. Y ese espacio común, esas directrices, luego se la preguntamos a la ciudadanía en un proceso que tiene varios plebiscitos, en un proceso donde de alguna manera nosotros desde el mundo político nos ponemos de acuerdo, pero no se zanja la decisión acá en el Congreso, sino que se le pregunta a la ciudadanía. Y disculpe que empiece por ahí, pero hay veces que creo que perdemos un poquitito por la coyuntura específica el contexto total y la relevancia del contexto total. De acuerdo. Y creo que en este momento, especialmente en Chile, donde a veces hay fuerte violencia y además descalificaciones muy fuertes al que piensa distinto, Pepe Out lo está sufriendo en este minuto, creo que hay que ponerlo sobre la mesa, y disculpe por empezar por ahí. Yo, respecto a lo otro, primero, todos estos temas están zanjados en el sentido de que se tomó una decisión el día que nosotros firmamos el acuerdo. La representación de las mujeres a través de cuotas está garantizada, porque está garantizada a través del sistema electoral que nosotros hoy tenemos. También pueden participar los pueblos originarios, de todas maneras pueden estar representados, tienen que estar representados, y de hecho nosotros habíamos propuesto un sistema de cuotas, y de hecho nosotros habíamos dicho, ok, pongamos los independientes dentro, y por alguna razón la oposición no quiso avanzar en el tema de los independientes. Entonces, decir de que acá nosotros estamos llanos a conversar, a discutir los temas, pero pensamos distinto
respecto a los mecanismos, a la manera en hacerla, en garantizar la representación de los pueblos originarios y también de las mujeres. Pero lo que quiero decir es que aquí se zanjó el acuerdo, y el día en que el acuerdo se firmó, y eso es lo que dice el acuerdo, se dijo que en el Congreso, luego de que el tema se discutiera en la comisión técnica, el texto que llegaba al Congreso se votaba como un todo. Y es ahí donde yo quiero poner el énfasis, porque yo espero que todos honremos nuestra palabra y digamos, ok, se vota como un todo. Senadora, ¿la puedo interrumpir un segundo ahí? Sí, claro. Porque hay una duda respecto de si la propuesta de texto de reforma constitucional, porque así se llama el documento de la Comisión Técnica, ¿verdad? Así es. Propuesta de texto de reforma constitucional. Yo entiendo que hay dudas en los parlamentarios de si esto era una propuesta para someterla a la discusión de los propios parlamentarios, una propuesta para ellos, o era una propuesta de reforma constitucional que llegaba tal cual, cerrada y que no admitía ninguna modificación. Primero, ¿qué tipo de propuesta es entonces? ¿Es una propuesta de reforma o es una propuesta al Congreso? Porque hay un matiz ahí. Sí. Se puede interpretar de distinta manera. Es que yo creo que no tiene ninguna interpretación, Connie, porque es cosa de leer el acuerdo. Sí, acá, y esto acá lo discutimos mucho. Y el acuerdo dice que la propuesta, o sea, el texto que emana de la Comisión Técnica se vota como un todo. Ahora, eso no va a ser así. Y ustedes mismos convergieron a algunas modificaciones, ¿verdad? Entiendo que en el caso del artículo 133 y del 189, ustedes estuvieron de acuerdo con hacer ahí algunas modificaciones. ¿Por qué se puede llegar a un acuerdo respecto de eso y no de lo otro? A ver, primero, Connie, nosotros nosotros lo que queríamos desde Chile Vamos era que la propuesta de la Comisión Técnica se votara tal como la emanó la Comisión Técnica. De acuerdo, pero eso ya no ocurrió. Por eso, entonces no somos nosotros los que dijimos hagamos otro cambio, sino que fue la oposición la que pidió cambio. No, pero mi pregunta es ¿por qué ustedes se allanan a un tipo de cambio y no a otro? ¿Por qué hay cambios que ponen en riesgo el acuerdo y otros que no ponen en riesgo el acuerdo? No, porque aquí, Connie, uno tiene que... La palabra acuerdo es que todos estamos de acuerdo, o sea, existe un consenso. Y nosotros respecto a estos puntos dijimos, ok, cedemos, como hemos cedido en muchos momentos, porque creíamos que era muy relevante ceder y cerrar el tema. Y por lo tanto dijimos, ok, en esto nosotros estamos de acuerdo, y hay otras cosas, y yo creo que eso es súper legítimo en democracia, en que no estamos de acuerdo, ¿ya? Y es así, y cuando uno llega a un acuerdo a veces dice, ok, cedo, y en otros casos dice, ok, no cedo. Pero lo que quiero dejar súper en claro es que lo que dice el acuerdo al que nosotros llegamos esa noche en que todos firmamos es que el texto que emana de la Comisión Técnica y que es zanjado por los presidentes de los partidos, que es lo que ocurrió, se vota como un todo en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no se presentan indicaciones, no de parte, y eso es lo que dice el acuerdo también, de los firmantes. De hecho, el acuerdo dice el texto va a ser votado como un todo de parte de los firmantes del acuerdo, del texto. Entonces, lo que debiera ocurrir, y lo que no ocurrió desgraciadamente en la Comisión de Constitución, es que honrando nuestra palabra, en el momento en que firmamos el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, todos debiéramos votar el texto como un todo y no presentar indicaciones. Esto se discutió mucho, Connie, porque dijimos, nosotros llegamos a un acuerdo aquí donde todos cedimos, todos cedimos a cosas que no nos gustan, todos logramos algunas cosas que nos gustan y se logró este consenso. Consenso, si todos honran su palabra, Connie, si todos honran su palabra, debiera votarse como un todo y de hecho, nosotros en el momento de firmar el texto dijimos, o sea, de redactar el texto dijimos, si es que hay alguien que presenta una indicación, todos, no algunos, todos la votan en contra. Y yo es por eso que espero que recuperemos el espíritu del acuerdo original y todos votemos en contra de las indicaciones que están fuera del texto. ¿Todas las indicaciones? ¿Incluso aquellas respecto de las que se llegó a acuerdo? No. Porque hay un párrafo que fue modificado, hay otro más que también fue modificado. A ver, Connie, aquí emanó un texto, ¿cierto? De la Comisión Técnica, los presidentes de partido emanan un texto y lo envían a la Comisión de Constitución. Ese texto tiene que ser votado como un todo si es que se honra la palabra empeñada.
Y por lo tanto, no se debieran haber presentado indicaciones. Y si se presentaban indicaciones, porque no todos los que votan en el Congreso habían firmado el acuerdo, entonces nosotros dijimos, de hecho, si se presentan indicaciones, todos votamos en contra. ¿Para qué? Para que el texto que ingresa al Congreso sea acordado por todos, sea exactamente el mismo texto que sale del Congreso. Entonces, si se honra la palabra empeñada, que espero que de esa manera hagamos política en este Chile nuevo en el cual llegamos a acuerdo y somos capaces de ceder, si todos honramos la palabra empeñada, entonces todos debieran votar en contra de las indicaciones que se presentaron en la Comisión de Constitución. Oposición y también gobierno, todos los firmantes del acuerdo debieran votar en contra de las indicaciones. De otra manera, están faltando a la palabra empeñada y eso sería... Yo lo lamentaría mucho. Ahora, por el espíritu que el acuerdo tiene. Una pregunta, porque me imagino que este tipo de cosas tienen que tener válvulas de escape para que funcionen, porque si no, no operan, ¿verdad? Se transforman en camisas de fuerza. Una válvula de escape siempre es la posibilidad de presentar luego un proyecto de ley, una vez votado esto, proyectos de ley donde se puedan discutir con mayor detalle, por ejemplo, para reformar, ¿verdad?, la ley electoral que aplica en el caso del proceso constitucional, ¿verdad? Ahí hacer las modificaciones que eventualmente se pudieran hacer para conseguir aquello que se quiere conseguir. Usted lo pone muy bien, Connie. Nosotros en realidad habíamos dicho, y yo lo pienso personalmente, de que era súper relevante que esto saliera como un todo y uno supiera cómo vamos a elegir a los miembros de los órganos constituyentes antes de ir al plebiscito. Yo considero que eso es importante, pero nosotros dijimos, ok, como UDI, y nuevamente cedimos, porque hemos cedido muchísimo, Connie. Dijimos, ok, ¿sabe qué? Para darle una válvula de escape, entonces vamos a decir, ok, se van a poder presentar reformas al sistema electoral. No lo vamos a amarrar con una fecha, porque nosotros lo que queríamos en un principio era que el acuerdo dijera que rige el sistema electoral del día en que se firmó el acuerdo o del día en que se aprobaba la reforma constitucional. Pero dijimos, ok, para no poner en riesgo el consenso al cual llegamos, y como este tema es relevante para algunos sectores de oposición, dijimos, ok, ¿sabe qué? Démosle una válvula de escape y por lo tanto permitamos de que se pueda reformar el sistema electoral para elegir a los miembros de los órganos constituyentes de aquí hasta junio del próximo año. Entonces, cedimos, Connie, dimos una válvula de escape. Entonces, de verdad... lo que nosotros ahora pedimos es porque este es un momento importante, es un momento relevante. Yo también creo que en la vida hay que darle de alguna manera el contexto a lo que estamos viviendo para darle mayor peso. Yo creo que nos hacen falta esos gestos en política, son relevantes. De ese día que dijimos, ok, aquí estamos todos y estamos todos dispuestos a ceder para entregarle a Chile un camino para salir de la crisis en la cual nos encontramos. Senadora y para Fontaine, eso es muy relevante que se respete, que se honre la palabra empeñada. ahora, uno de los argumentos, porque los argumentos que usted entrega suenan, ¿verdad?, o son más bien de carácter formal, ¿verdad? Tienen que ver con la forma en que se lleva adelante el camino y con el tema de honrar el acuerdo. Pero no estamos hablando para nada, no hemos hablado del fondo de los temas de la controversia. Aquí la controversia tiene que ver con la participación de las mujeres, tiene que ver con la participación de los pueblos originarios fundamentalmente, también de los independientes, pero han estado menos en el ojo de la polémica. ¿Qué es exactamente lo que la UDI cree que es mejor? Y usted en particular, ¿verdad? Si es que puede hablar a nombre de la UDI bien, si no hable a nombre suyo. ¿Qué es lo que ustedes consideran debiera ocurrir en materia de participación de mujeres y de pueblo originario? Porque hay quienes están diciendo que la UDI y algunos sectores del oficialismo lo que están reclamando es que con una asamblea o con una constituyente paritaria y con escaños reservados para los pueblos indígenas vamos a terminar teniendo una constitución de izquierda. A ver, yo primero decirle, Connie, que yo planteo el espíritu del acuerdo y planteo el tema de la palabra empeñada no solamente como una cosa formal. Para mí esto es súper de fondo,
porque creo que es esa la forma que debemos hacer política y creo que es lo que tenemos que volver a instalar, el valor de llegar a consenso, el valor del acuerdo, el valor de la palabra empeñada y de la capacidad de ponernos de acuerdo más allá de nuestras diferencias. No creo que sea solo un tema formal, creo que de verdad es una... No, también se puede ser muy profundo, lo formal puede ser muy profundo. Por eso es lo que quiero recoger. Sí, de acuerdo, muy profundo, y eso usted lo dice, claro. Lo dice mejor que yo, me quedo con esa frase. Pero vamos a lo otro, porque está en el centro también de la preocupación, ¿verdad? Sí, y del alegato que se está levantando específica. desde el oficialismo, desde la oposición. Ok, vamos por partes. Primero, respecto a lo independiente. Nosotros en realidad en una democracia representativa como la que nosotros conocemos en Occidente, los partidos políticos a través de los partidos políticos se genera la representación de las personas y de alguna manera se aglutinan las opiniones para llevarlas a los órganos representativos. La oposición en su minuto nos dijo: nosotros queremos que los independientes no tengan que presentarse a través de los partidos, sino que lo puedan hacer en una lista. Nosotros lo pensamos y finalmente dijimos: ok, esto en una democracia representativa no se usa, no es normal, pero dijimos que dado que estamos en un proceso constituyente, perfecto, permitamos de que los independientes puedan presentarse en una lista y de esa manera se sumen los votos de los independientes y puedan tener mayores posibilidades de salir electos en el sistema que nosotros tenemos. La oposición, por alguna razón, no aceptó ese tema, o sea, no lo tomó, lo pidió, pero después lo rechazó. Entonces uno podría decir, ok, la oposición hoy día tendría que explicarnos por qué finalmente no quisieron tomar el tema de los independientes. Vamos al tema de las mujeres. El tema de las mujeres en el mundo, la representación de las mujeres o el generar mecanismos para que las mujeres estén más representadas en la democracia representativa o de alguna manera nosotros podamos garantizar su representación, hay distintas maneras de hacerlo. Nosotros en Chile elegimos un camino, que es el de las cuotas. En el fondo, las mujeres, los partidos tengan que llevar cierta cantidad de mujeres y eso esté establecido en la ley y lo tenemos hoy día con un 40%. Lo que hoy día la oposición está proponiendo es otra cosa. Lo que están diciendo es que se tiene que garantizar el escaño. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un distrito donde llevo, para ponerlo en fácil, digamos, llevo un hombre y una mujer. ¿Ya? Esos son los dos candidatos, la mujer quizás está incluso con cuota y el hombre saca más votos. Pero como nosotros tenemos que garantizar de que la mujer entre al órgano de representación, se cambia el hombre por la mujer. Y por lo tanto, desde mi perspectiva, no se respeta el derecho del voto del votante, porque los que votaron por el hombre van a perder su voto, porque en ese caso... ¿Y cuál sería una forma de garantizar la paridad entonces, a su juicio? ¿Hay algún mecanismo? Lo que pasa es que primero... ¿Usted está por la paridad de género de la constituyente? Es que depende cómo se haga, Connie, porque en el camino que le acabo de explicar me parece profundo. De acuerdo, ese no le gusta, pero ¿hay alguna forma...? Y una cosa, es que ese es el que están planteando, Connie. Y ese no existe en ninguna de las democracias profundas que nosotros tenemos en el mundo. O sea, no existe en Europa, no existe en Estados Unidos, no existe en los países anglosajones. Ya, pero hay otras fórmulas que lo permiten. Ok, hagamos otra cosa. Se lo propusimos a la oposición, no lo quiso tomar. Dijimos, ok, ¿sabe qué? Aumentemos la cuota. ¿Sabe qué? Ya, no lo hagamos con 40. Hagámoslo con 50, dijimos. Ok, aumentamos la cuota. No lo quisieron tomar. Luego dijimos, ¿sabes qué? Hay otros mecanismos que están súper estudiados y de hecho esto viene un poco de mi formación académica. Una cosa es que uno ponga a las mujeres siempre primeras en la lista. ¿Ya? Uno tiene la lista de candidatos y en general está súper demostrado que los que están primeros en la lista tienden a tener más votos, porque hay gente que va poco informada a la votación y vota por el primero que está en la lista. Entonces nosotros dijimos, ¿sabe qué? Hagamos que todas las mujeres en todos los distritos siempre ocupen el primer lugar en la lista. Tampoco lo tomaron. Después dijimos, hagámoslo como cebra, en el que uno pone una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Luego también dijimos, ¿sabe qué? Una manera muy
buena de poder asegurar la representación de las mujeres a través de listas nacionales, donde uno puede poner todas las mujeres al principio y por lo tanto garantiza de todas maneras que las mujeres, ese es un sistema donde en realidad podríamos generar a través de la democracia un resultado bastante paritario o quizás paritario dentro del Congreso. Para nosotros lo relevante, Connie, es que se respete el voto. A ver, entonces, para zanjar el tema, senadora, usted y la UDI no se oponen a la paridad de género de la constituyente. Pero, a ver, nosotros no nos oponemos. No, pero es que vamos despejando sí, mitos y noticias que se instalan. Sí, nosotros no nos oponemos si es que el resultado electoral es paritario o que exista paridad. No nos oponemos en nada, ni al revés, con la UDI es uno de los partidos que más mujeres tiene en todos los estamentos de la política. De hecho, somos un partido que tiene presidenta mujer, somos uno de los partidos que más senadoras tiene. Entonces, a lo que se oponen... Eso sería como una... Sí, como no se oponen a la paridad como concepto. No, o más bien, o para ser más clara, o se oponen a garantizar la paridad, que es otra cosa. Sí, porque, ¿sabe lo que pasa? Que el tema es el mecanismo. Es que en la democracia representativa hay que respetar la igualdad del voto. Y hay que respetar, porque de eso se trata la democracia, hay que respetar y cuidar el voto de cada una de las personas. Las personas van y votan. No puede ser que por una decisión que nosotros tomamos en el Congreso, el voto de uno termine valiendo menos que el voto de otro. Ahora, yo entiendo que en la Comisión de Constitución, senadora, lo que se aprobó incluye a las mujeres encabezando las listas, ¿o no? No. ¿No? Se aprobó o los nombres intercalados. Se aprobó lo que se aprobó finalmente es que yo tengo dos, un hombre y una mujer, tiene más votos el hombre y porque tengo que tener paridad, el hombre no va y gana, y quien entra finalmente sin tener los votos es la mujer. Podríamos tener en un distrito que una mujer sacara 0,2% de los votos, el hombre sacara, no sé, 30, 40% de los votos, pero como es hombre, entra la mujer y como hay que garantizar la paridad de género, entra la mujer que sacó 0,2% de los votos y no el hombre que sacó 30% de los votos. Y entonces eso podría, porque es un sistema paritario, imagínense, eso no estamos acostumbrados a que ocurra eso, pero podría ocurrir al revés, que en el fondo tenemos más representación de mujeres y por lo tanto, aunque la mujer haya sacado más votos, se cambia por el hombre. Y la verdad es que esto va en contra de un principio básico de la democracia, que es la igualdad del voto. El principio básico de la democracia es la igualdad del voto y que todos los votos de todas las personas, de todos los ciudadanos valen lo mismo. Y es por eso que este mecanismo de paridad que se está planteando, no existe, excepto en países africanos y en países asiáticos. ¿Por qué? Porque vulnera un principio básico de la democracia, que es la igualdad del voto. Senadora, en el minuto que nos queda, en el tema de las cuotas para los pueblos originarios, perfecto, así como en el caso de la paridad, según lo que yo entiendo, usted es partidaria de la paridad, pero no de garantizarla, ¿verdad? Al menos no con este mecanismo que está en el acuerdo. No ese mecanismo porque me parece profundamente antidemocrático y que rompe la idea de la libertad del voto, ¿se entiende? Y en el caso de las cuotas, de las cuotas indígenas, ¿para qué está exactamente disponible la UDI? A ver, nosotros planteamos, y no fue recogido desgraciadamente por la oposición, que pudiéramos, al igual que en el caso de las mujeres, garantizar cuotas para pueblos indígenas. Para pueblos indígenas, perdón. Entonces que en todos los distritos donde existan, esto se puede pensar como mayor representación indígena o a nivel nacional, se garantizara una cuota indígena. ¿Para qué? Para poder tener mayor representación de indígenas en el Congreso, de miembros de pueblos indígenas en el Congreso. ¿Por qué? Mire, la manera en la que se va incluyendo la voluntad o los temas o las problemáticas, las inquietudes de los pueblos indígenas en los mecanismos de representación de la democracia occidental representativa que nosotros tenemos son distintos, son diversos. Hay distintos en distintas partes del mundo. Hay un sistema que es el de escaño reservado en Nueva Zelanda y otro sistema en Australia donde se hace un consejo de pueblo indígena y las temáticas se van traspasando a través de los del Consejo de Pueblos Indígenas. A mí personalmente me gusta más la segunda. ¿Por qué?
Porque lo que sucede con los escaños reservados es que finalmente se eligen en estos escaños reservados a los pueblos originarios y generalmente son pocos representantes y terminan siendo como de alguna manera un partido pivote, ¿ya? O sea, un partido que se suma a una u otra mayoría y les cuesta mucho, y esto está súper estudiado en la literatura que se ocupa de estos temas, les cuesta mucho finalmente tener la mirada de los pueblos originarios dentro de las políticas públicas. Eso resulta mucho mejor cuando uno tiene un tema, una representación paralela a través de un consejo de pueblos indígenas y las políticas públicas que afectan a los indígenas en particular pasan también por ese consejo como una especie de tercera cámara. Senadora. Y ahí se discuten los temas genuinamente desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Entonces, de nuevo, igual que en el tema de las mujeres, nosotros queremos que exista participación de los pueblos originarios con su propia mirada, pero lo queremos dentro de un mecanismo distinto al que están planteando hoy. Y a mí, la verdad, es que me parece súper legítimo que nosotros creamos que el mecanismo tiene que ser otro y de hecho ese mecanismo, desgraciadamente por diversas razones, no ha avanzado en el Congreso. Si hoy día se llegara a rechazar la propuesta de modificación constitucional o el proyecto de ley que modifica la Constitución para posibilitar el camino, ¿qué vendría después? Bueno, si hoy día se rechaza no tenemos plebiscito y desgraciadamente... ¿Qué cree usted que va a pasar? Yo estoy segura que, y espero, y es eso a lo que apelo, a la responsabilidad de todos aquellos que firmaron este acuerdo, que lo honremos, que honremos la palabra empeñada por el momento que está viviendo nuestro país, por la democracia que tenemos que cuidar. Y es ahí donde yo lamento la postura que han tenido, en este caso, el Partido Comunista, y entiendo también, y espero no equivocarme en eso, el Partido Humanista, con una posición muy dura, muy como de disvalor hacia los miembros de, por ejemplo, el Frente Amplio de la oposición que firmaron este acuerdo. Yo quiero poner sobre la mesa a la centroizquierda que ha elegido el camino de cuidado a las instituciones, que ha elegido el camino de llegar a acuerdos y de consensos, que ha elegido una forma distinta de hacer política y que yo espero que cuidemos mucho, que no es la de la descalificación, sino que es la de la tolerancia, que es la que es capaz de ponerse en el lugar del otro, ceder cosas que incluso duelen mucho, pero decir, ¿sabe qué? Esto es importante. Y ese espíritu, desgraciadamente, no lo he visto en parte de la izquierda. Y yo eso lo lamento porque sé de la ciencia cierta de que los representantes de los partidos de izquierda que firmaron el acuerdo han sufrido en lo humano incluso. La descalificación a veces incluso matonesca de parte de algunos de izquierda. Lo lamento. Hoy día esperaría usted que se voten en contra las indicaciones entonces y que se apruebe el proyecto. Yo esperaría que se vote a favor este texto y que se honre la palabra, Connie. Y que se voten en contra las indicaciones. La palabra empeñada en la vida, por lo menos para mí, y yo creo que en política, especialmente en todas las cosas humanas, es muy relevante. ¿Sabe por qué, Connie? Porque si no, de otra manera va a ser difícil llegar a otro acuerdo. ¿Cómo llegamos a otro acuerdo si es que no se cumple la palabra empeñada? ¿Y cómo lo hacemos si es que en el acuerdo más importante, en lo que nosotros hemos construido como democracia, en la crisis más relevante que tenemos, de vuelta de la democracia, en el primer acuerdo no se honra la palabra empeñada? ¿Cómo seguimos construyendo? Senadora Aina von Baer, muchísimas gracias por este contacto desde el Congreso en Valparaíso. Que esté muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias a usted.